Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú limpiándome, Señor, seas tú perdonándome, seas tú, Padre Santo, purificándome para que yo sea digno de compartir esta palabra, Señor, y que esta palabra llegue a todos los oyentes en cualquier parte del mundo entero. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Segunda parte de Ezequiel capítulo 3. Estimado oyente y todos los que algún día vean este video. En este video o en esta enseñanza usted va a escuchar parte o palabras, versículos, comentarios de la primera parte de Ezequiel capítulo 3. Pero esta segunda parte teníamos que realizarla porque hay cosas que teníamos que aclarar. Por tal motivo, esperando que sea de bendición para sus vidas. Ezequiel capítulo 3, segunda parte. El mensajero y el vigilante. Ezequiel 3, 1-3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Hijo de hombre, come lo que hayas. Ezequiel 2 termina con Dios dándole a Ezequiel un rollo lleno de escritura por ambos lados. Anteriormente, en el capítulo 2, se le dijo al profeta que debía comer el rollo, Ezequiel 2:8. Ahora, con el pergamino frente a él, se repite el mandato. Este mandato de ingerir el rollo corresponde especialmente a los que tienen que salir y hablar el mensaje divino, abrir la boca y comer el rollo. No hay mayor error que suponer, debido a que constantemente estamos manejando la palabra de Dios con el propósito de enseñar y exhortar a otros, que no nos estamos alimentando de ella para nosotros mismos. Es posible adquirir un conocimiento intelectual de la verdad, mientras que el corazón no se ve afectado en absoluto. Esto significa que la fe sin obras está muerta. Debemos dejar o permitir que la palabra de Dios nos engendre y así mostrar la buena obra de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir ante los demás y en nuestros corazones. En cuanto a esta otra orden, ve y habla a la casa de Israel, significa que comer el rollo no era solo una experiencia espiritual para Ezequiel, representaba una verdad espiritual. Ezequiel debe recibir, interiorizar y digerir la palabra de Dios antes de poder ser un mensajero de esa palabra a la casa de Israel. Y sigue diciendo, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. El contexto es casi seguro una visión que Dios le dio al profeta. En realidad, no se comió un pergamino físico, no, sino que experimentó lo que sucedió en una visión, una especie de realidad virtual, espiritual y divina. La realidad virtual muestra un entorno de escenas y objetos de apariencia real, creado por el poder sobrenatural divino, que le ofrece al que tiene la visión la sensación de que está inmerso en ese entorno. Era una apariencia real, pero en una visión. Una visión es un encuentro con Dios donde Él imparte una revelación especial, a menudo intuitivamente,
intuitivamente. Es decir, se puede comprender de modo íntimo y evidente, relacionándolo con información ya conocida, que se puede entender o aprender de un modo rápido y evidente sin necesidad de razonar demasiado, en sueños o en secretos de Dios. Números 12:6. A veces las visiones pueden ser una manera de aparición, donde Dios habla directamente al visionario. Números 12:8. Fue en una visión sin duda que el profeta comió el rollo y no en lo físico, como el paciente necio, un ejemplo, que comió la receta del médico. El lector observará que los límites entre las visiones y la realidad no se desdibujan tan fácilmente en todas las visiones de Ezequiel. Desdibujar es algo que pierde la claridad y precisión de sus perfiles o contornos. En cualquier caso, la experiencia es real, tan real que el poder de la palabra divina impulsará al profeta durante más de 5 años mientras entrega sus implacables mensajes de juicio a una audiencia endurecida. El profeta tuvo un ministerio aproximado de 22 años. Cuando hablamos de claridad y precisión de sus visiones, esta orden nos lo enseña. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ezequiel no debía simplemente probar, catar o degustar la revelación escrita de Dios, no. Debía llenarse de ella, sobre todo porque la recibió de Dios, y como tal, debe hablarla en todos sus detalles. La reacción espiritual de acatar la orden y obedecerla es agradable al profeta, y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel obedeció sin reparos, y Dios hizo que se comiera ese alimento inusual. Cuando lo hizo, lo experimentó no solo como dulce, sino tan dulce como la cosa más dulce que podía imaginar. En cierto sentido, Ezequiel experimentó lo que dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La Biblia está llena de pasaje tras pasaje que cualquier persona con sensibilidad espiritual encontrará dulce como la miel. Pasajes como Salmos 23, 1-3, Salmo 8:1, Juan 3:16, Romanos 8:28, Apocalipsis 22:20 son solo un comienzo. Si uno no puede encontrar algo dulce y satisfactorio en tales versículos, sus papilas gustativas espirituales están embotadas, están defectuosas. Si la palabra de Dios no me resulta dulce, entonces, ¿cómo calmo mi apetito? Salomón dice, el alma saciada detesta el panal de miel, pero para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Cuando un alma está llena de sí misma y del mundo y de los placeres del pecado, no me asombra que no vea dulzura en el Señor Jesucristo. Lo único que ve es fastidio. ¿Por qué? Porque no tiene apetito, porque no tiene apetito espiritual. Salmo 119, 103. El profeta declaró que, habiendo comido el rollo, lo encontró en su boca como miel en dulzura. Y por esta declaración revela que, aunque el ministerio que estaba a punto de ejercer sería bien difícil, sin embargo, él mismo estaba en perfecto acuerdo con el propósito de Dios y se deleitaría en su voluntad. Fuerza para un llamado difícil. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras,
porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y sí, a ellos te enviará, y si a ellos te enviaría, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere, menos me quiere oír, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El llamado de Ezequiel como profeta se declara una vez más en Ezequiel 3:4 al 9, igual a lo dicho en Ezequiel 2:3-5 y 2:7. Como profeta no podía callar, tenía que hablar. Sin embargo, no podía hablar sus palabras, sino las palabras de Dios para el pueblo. No hay espacio para hablar conclusiones o conceptos humanos. No, aquí no cabe nada humano, como se hace tristemente hoy en día. El llamado de Ezequiel no era principalmente a las naciones gentiles, sino a Israel. El Señor Jesús también diría que Él no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Sigue argumentando el Señor en su mensaje al profeta. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeren. Hablando de los gentiles. El enfoque de Ezequiel en su propio pueblo hizo que su ministerio fuera más difícil. Los gentiles habrían sido más receptivos, atentos a su mensaje. Así como pasó en Nínive. Nínive respondió a la predicación de Jonás. Estuvieron atentos a obedecer. Las personas con dones proféticos eran vistas con asombro en países más allá del suyo. Por ejemplo, Eliseo, Segunda de Reyes 5, Segunda de Reyes 8, 7, 9, Jeremías 39, 11, 14 y Jonás 3, 6, 10. Las palabras de habla difícil o los gentiles de otras naciones con otros idiomas que tienen su propio idioma para comunicarse se usan para señalar el contraste entre la incapacidad excusable de las personas de un idioma extranjero para entender el mensaje en otro idioma no comprensible y la terquedad bastante imperdonable de los oyentes israelitas de Ezequiel. No te querrán oír, le dijo el Señor. La voluntad indecisa del hombre es su infierno, dice algunas veces el hermano David Bernard, presidente mundial de la Iglesia Pentecostal. Y es más fácil, sigue diciendo, tratar con las razones de 20 hombres que con la voluntad indecisa de un solo hombre. ¿Qué esperanza hay para los que no quieren oír y para los que sí lo hacen? Los necios y tercos han llegado ya a su conclusión de antemano y no moverán más que una estaca en medio de un arroyo. La decisión, la voluntad diligente es lo que salva en casos de calamidad. El versículo 7 del capítulo 3 de Ezequiel es una de las evidencias más duras de la realidad de un corazón renegado, aunque la Biblia no duda en incluirlo. Es un llamado a dejar esa actitud y volver a la humildad intensa. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón, duros de cerviz. Dios repitió esta misma descripción usada por primera vez en Ezequiel 2:4, también en Ezequiel 3:7. Ezequiel necesitaba y recibió una fuerza especial de Dios para este difícil llamado. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente.
Israel estaba comprometido con su rebelión y rechazo a Dios. Fortalecido por Dios, Ezequiel respondió a su compromiso con un mayor compromiso de su parte. Si ellos eran duros en su rebelión, Dios lo haría más fuerte que pedernal en su valor e integridad para declarar su mensaje. Dios prometió equipar a Ezequiel emocional e intelectualmente para lidiar con el rechazo anticipado. Dios había hecho que el rostro y la frente del profeta fueran tan duros como los de ellos. Sería capaz de chocar y enfrentar la rebelión y obstinación de sus antagonistas. Sería algo así como esto: haz tu rostro como diamante, si sus corazones son como diamante. Si no se avergüenzan de pecar, no te avergüences de advertirles. Si ellos no se avergüenzan de su incredulidad, no se avergüences ustedes, hermanos, de su fe en el testimonio divino. Ciertamente fue una marca característica de su ministerio, el hecho que pudo sobrevivir a sus oponentes y no ser desgastado por su intransigencia. Dios no endureció la cabeza de Jeremías. Jeremías tuvo un corazón blando y no podía hacer frente a todos los problemas que enfrentaba. En un momento incluso fue al Señor y renunció. Ezequiel no está dispuesto a renunciar. Dios dice: los hijos de Israel son testarudos y voy a hacer que tu cabeza sea más dura que la de ellos. El profeta recibe el mensaje y se dirige a aquellos que deben oír. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. El trabajo del profeta comenzó con recibir. Tenía que escuchar y tomar todo lo que Dios decía. Citando las últimas palabras de Pablo, necesitaba recibir todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Habiendo recibido la palabra de Dios, el profeta entonces necesitaba estar entre su pueblo, aquellos a quienes les hablaría. Necesitaba conocerlos y estar entre ellos. Es bueno que el siervo de Dios esté en medio de su pueblo, llore con los que lloran y se regocije con los que se regocijan, porque puede ministrarles mejor cuando conoce sus corazones y siente su dolor. Háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Una vez que estuvo entre su pueblo, el profeta tuvo que hablarles la palabra de Dios. Su trabajo era entregar el mensaje de Dios y no uno de sí mismo o de cualquier otro. Escuchen o dejen de escuchar. El profeta tenía que entregar fielmente este mensaje sin importar cómo fuera recibido. Su proclamación no dependía de su recepción. Entre todos los profetas, este profeta probablemente habló de las maneras más inusuales e innovadoras. Es decir, no fue común, pero siempre fue para entregar el mensaje de Dios. La conclusión de la visión de Jehová y los seres vivientes en Ezequiel 3:12 al 15. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de grande estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí.
Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El profeta escuchó una voz de gran estruendo detrás de él, un decir de palabras cargadas con mensaje, probablemente de uno de los seres vivientes, que volvió a llamar su atención. Habiendo recibido una comisión tan difícil, era importante que el profeta permaneciera impresionado y confiado en la gloria de Jehová. El profeta exclama: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esta expresión ha sido retenida en las devociones judías y se encuentra en el servicio matutino del libro de oración judío hasta el día de hoy. Lo que no quieren aceptar hoy los judíos e israelitas es que la gloria de Dios es bendita ahora en la faz del Señor Jesús, nuestro Mesías. La gloria de Dios nos visitó desde lo alto, dice Lucas, y Juan asegura que esta gloria está en el Verbo hecho carne. El profeta sigue diciendo: oí también el sonido de las alas de los seres vivientes. La extraña y asombrosa visión del profeta, vista en la narración del capítulo 1, apareció de nuevo a la vista. El sentido es que los seres vivientes y las ruedas y todo lo relacionado con ellos permanecieron presentes todo el tiempo, pero el profeta estaba tan concentrado en Dios y en su propia experiencia de llamado que les prestó una atención debida sin extenderse. No entendemos completamente lo que le pasó al profeta, física o espiritualmente. Habló de ser llevado, pero comenzó en el río Quebar y todavía estaba allí al final de la visión. Eso significa que fue llevado en espíritu para ver las visiones. Sabemos lo que la visión no fue. El transporte del profeta no fue un caso de hipnotismo, no. Autosugestión, no. Ni de fenómenos parapsíquicos, de levitación corporal, no. Fue la obra sobrenatural divina. El profeta se resistía a abandonar el escenario de su dramático encuentro con Dios. No estaba ansioso para emprender el duro servicio que se le había asignado. Así que Dios tomó el asunto en sus propias manos. El profeta se sintió levantado y llevado por el Espíritu de Dios. Esto es muy distinto a las artes mágicas oscuras. Tel Aviv, esto en hebreo significa la colina de espigas. Fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Quizás el profeta se sentía amargado por su estado como cautivo, mientras que otros aún vivían y servían en el templo de Jerusalén. Tal vez se sentía amargado por la dificultad de su llamado. Quizás se sentía amargado por el pecado y la rebelión del pueblo de Israel. Cualquiera que fuera la causa exacta, el profeta estaba amargado, enojado y aturdido. La palabra de Dios fue dulce para el profeta, pero pronto experimentó algo de amargura al cumplir con su llamado. En hebreo, amargo puede expresar un temperamento feroz o enojo, como el de una osa a la que se le han robado sus cachorros. Según de Samuel 17:8. Descontento, como el ánimo de los adulamitas. 1 Samuel 22:2. O en su miseria, como la aflicción de Job, Job 3:20 y Ezequías. De estos posibles significados, la frase asociada calor de espíritu apunta al enojo como la emoción dominante en el corazón del profeta. Quizás sea esta la reacción. Me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El profeta hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él dijo: ve, entra a los cautivos, y así lo hizo. Una vez entre ellos pasó 7 días atónito por la sombra visión y el llamado de Dios sobre su vida. Quizás no es
sin importancia que 7 días era el periodo para consagración de un sacerdote. Levíticos. Y el profeta pudo haber considerado esto como la preparación para su ordenación al sacerdocio profético. Este fue un tiempo de reflexión y observación, como el que experimentaron muchos grandes hombres de Dios antes de lanzar sus ministerios. Esos días de silencio cambiaron su actitud sobre su misión. Aprendió paciencia y llegó a aceptar la responsabilidad. La responsabilidad de un vigilante es la responsabilidad de advertir al malvado. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dios usó la figura de la atalaya para describir la responsabilidad del profeta. Cumplió su papel como atalaya, no principalmente observando a los demás, sino proclamando fielmente la palabra de Dios y llevando la advertencia de Dios al pueblo. Dios tuvo la gracia de proponerlo como una atalaya. Atalaya, mira pues que seas un supervisor, no alguien que se dedica solo a ver pasivamente, no, un observador, no un perezoso, no un negligente o dormilón. El profeta no fue el primero en definir el oficio profético en términos de una atalaya. El profeta Oseas del siglo VIII hace la identificación en su libro, capítulo 9:8, y alude a ello en el 5:8 y el 8:1, donde pide que se toquen el cuerno. Isaías 56:10 se refiere a atalayas ciegos, visionarios que están dormidos, probablemente profetas falsos o siervos inútiles y negligentes. Hay muchos que se consideran atalayas del pueblo de Dios hoy. Observan atentamente y se dedican solamente a buscar errores en el pueblo, señales de error o a enseñar apostasía. Siempre hay un lugar para que aquellos que quieran hacer lo que el profeta fue llamado a hacer como atalaya, oír palabra de Dios y amonestar. Sin embargo, muchos de los que hacen esto se enfocan en el examen del supuesto error en los demás, más que en la proclamación completa de la verdad de Dios. Esta es una distorsión del llamado del profeta como atalaya. Si un atalaya alerta a la gente de los peligros, pero no vive una vida correcta, ni da un informe honesto, justo, completo del mensaje, entonces no se le creerá cuando advierta de un peligro real. Heródoto cuenta de un tal Eunius, un pastor de la ciudad, quien por dormir y permitir que el lobo entrara en el redil y matara 60 ovejas, lo castigaron sacándole los ojos. Dios amenaza con un castigo similar a los vigilantes dormidos, a los pastores idólatras de su propia imagen y figura, buscando gloria, fama, dinero, éxito. Esto de ser atalaya es una encomienda seria. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, Dios explicó el pecado y el castigo por no ser una atalaya fiel. Si el mensaje de Dios no era entregado, entonces dice el Señor: su sangre demandaré de tu mano. Nuevamente, el enfoque del trabajo de la atalaya no está en examinar del impío, sino en la declaración fiel del mensaje de Dios para salvarlo. Su sangre demandaré de tu mano. Óiganlo, sacerdotes, pastores, predicadores, ministros del evangelio.
Ustedes, especialmente que han entrado en el ministerio para ganarse en la vida fácil. Ustedes que reúnen una congregación para ustedes mismos, para que les llenen el estómago y se vistan con su lana, en cuyas parroquias, iglesias o congregaciones mueren día tras día almas inconversas que nunca fueron advertidas solemnemente por ustedes y a quienes nunca han mostrado el camino de la salvación. Probablemente porque ustedes mismos no lo conocen. ¡Oh, qué perdición les espera a estos atalayas! Tener la sangre de cada alma que ha muerto en sus parroquias, en sus congregaciones inconversas, depositadas en vuestras manos y puertas. Los condenan a sufrir una condenación doble por cada alma que perece por su negligencia. ¿Cuántas cargas de aflicción sin fin tendrán que soportar? Eso sí, toman sus diezmos, sus estipendios, sus rentas, sus ofrendas, hasta el último grano y el último centavo. Eso sí, están pendientes de eso, mientras que las almas sobre las cuales se pusieron como atalayas han perecido y perecerán por su negligencia. Oh hombres inútiles y desventurados, mejor para ustedes si no hubieran nacido. Vana es su jactancia de autoridad apostólica. Mientras no hagan la obra de apóstoles, vana su jactancia de ortodoxia. Mientras no muestren ni conozcan el camino de la salvación, vana sus pretensiones a un llamamiento divino cuando no hacen obra de evangelistas. El estado de ignorancia y condenación de los más miserables de la raza humana es envidiable al de tales ministros, pastores, maestros, predicadores. Pero si tú amonestares al impío, si el profeta entregaba fielmente el mensaje de Dios, entonces no cargaría con la culpa si el mensaje era rechazado. El que rechace el mensaje morirá por su maldad bajo el juicio de Dios. Sin embargo, el profeta, entregando fielmente el mensaje de Dios, se diría: has librado tu alma. Una frase que nuestros padres usaron a menudo, ya no se escucha hoy con frecuencia acerca de la obra del profeta. Me refiero a la siguiente frase: culpabilidad de sangre. Sin embargo, esa frase encuentra su justificación en este párrafo. Hay tal cosa: si el impío muere en la impiedad por falta de la palabra profética, el predicador es culpable de su sangre. Morirá por su maldad. Esto probablemente tiene el sentido de muerte en esta vida y de muerte eterna. Por supuesto, la mayoría de los que serán juzgados específicamente con muerte en esta vida serán juzgados con muerte en la ira venidera. La muerte era parte de la maldición prometida por Dios por la desobediencia al pacto mosaico y al rechazo al mensaje de misericordia divina. El juicio de muerte tuvo especial relevancia en los días del profeta Ezequiel y Jeremías. Los falsos profetas dieron falsas esperanzas al pueblo y les dijeron que resistieran a los babilonios y confiaran en los egipcios para salvarlos. Quienes hicieran esto morirían en la conquista o en el exilio. El camino de la seguridad era una confianza obediente en los juicios de Dios. Vida y muerte. En este contexto deben entenderse como vida y muerte físicas, que entraña después pasar a juicio de muerte eterna. Aunque el concepto de vida y muerte en el pacto mosaico era principalmente físico, en esencia, la escritura afirma que los malos serán trasladados al Seol, y eso implica más que una muerte física. Salmo 9:17. La responsabilidad de advertir a los justos es referida al profeta. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste.
en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Los versículos anteriores hablan de la responsabilidad del profeta de advertir a los impíos. Entonces Dios le dijo que él también tenía la responsabilidad de advertir al justo que pudiera desviarse del camino de Dios. Si el profeta no los amonestaba, compartiría la responsabilidad del pecado. Su sangre demandaré de tu mano. El justo era esencialmente el hombre que mostraba por su buena vida su adhesión y fidelidad al pacto de Dios. No hace falta decir que era obediente al llevar a cabo las observancias espirituales y religiosas requeridas. El profeta amonestó al hombre justo a no apartarse de sus caminos rectos, la lealtad a la ley de Dios, ni desobedecer los mandamientos de Dios, porque si lo hacía, ciertamente moriría. Tropiezo. Aquí no indica que Dios deliberadamente se dispone a hacer tropezar al justo y hacerlo caer al suelo, no, sino que deja oportunidades para el pecado en los caminos de los hombres, de modo que si su corazón está inclinado al pecado, puede hacerlo y así ganar su condenación. La idea de que Dios prueba la fidelidad de los justos es un tema bíblico muy trillado, presentado más gráficamente en la historia en prosa del libro de Job. En el Padre Nuestro hay una petición para que Dios guarde al creyente en medio de tal prueba. En otro lugar el profeta habla de piedras de tropiezo que Dios ha puesto en el camino de Israel en forma de plata y oro e idolatría. Este es el peligro de dejar la ley de Dios, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Este es el trágico precio pagado por muchos hombres y mujeres justos que no logran terminar bien. El verdadero bien que han hecho no vendrá en memoria. Un pecado o una temporada corta de pecado puede acabar fácilmente con una buena reputación, dignidad, honra y salvación. Si el profeta era fiel en llevar el mensaje a los justos, y los justos eran advertidos apropiadamente y prevenidos de su pecado, sería bueno para el que guardaba la advertencia. Vivirá porque fue amonestado, y bueno para el profeta, habrás librado tu alma. Otra visión de la gloria de Jehová. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Esto ha sido por tercera vez. El profeta experimentó esto. Una vez más, el profeta tuvo que prepararse para escuchar y recibir la palabra de Dios. Una vez más, el profeta tuvo una visión similar a la que experimentó en el capítulo 1. Aunque esta es la tercera vez que ve la gloria, la vista todavía lo toma por sorpresa y lo abruma con asombro. Su relación con Dios nunca se vuelve familiar o casual. Incluso un vocero comisionado y autorizado debe postrarse ante la presencia de Dios todas las veces que sea. Tal vez ya había comenzado a retraerse bajo la tensión que podía prever que se avecinaba. La dificultad del llamado es replanteada. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son.
Dios hizo que el profeta se pusiera de pie antes de hablarle su palabra. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Dios le dijo al profeta que representara simbólicamente un mensaje a través del aislamiento, la inactividad y el silencio. Hay varias formas diferentes de interpretar esta acción. Una profecía representada de lo que sucedería al profeta por parte del pueblo de Israel cuando rechazaran su mensaje y lo castigaran. Una profecía representada del estado y la impotencia que vendría sobre Israel. La restricción de Dios sobre el profeta, manteniéndolo inactivo y en silencio hasta el tiempo señalado durante unos días. Una ilustración del silencio de Dios hacia Israel. Para ilustrar que Israel no tenía en cuenta la palabra de Dios, el Señor le dijo al profeta que no hablara. Posiblemente Dios afligió al profeta con un mutismo temporal para ilustrar el silencio de Dios a aquellos que no escuchaban. De ahí su mandato: haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Mas, cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Dios no se quedaría en silencio para siempre, y tampoco el profeta. Dios restauraría su capacidad de hablar y él cumpliría su papel como mensajero de Dios. El llamado del profeta llegó con el tiempo. Parece, por lo tanto, preferible considerar como el episodio final de un periodo prolongado de comisión que duró algunos días y en el que hubo varias experiencias culminantes. Cuando Dios le habló al profeta y él cursó y patrón de su ministerio, se desarrollaron gradualmente. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Con el profeta hablando como debería, entregando el mensaje de Dios, la responsabilidad sería de aquellos a quienes les hablaba y no de él. Israel, como casa rebelde, tendría que responder por su propio pecado y no podría afirmar que nunca escuchó. El que oye, oiga. Las dos palabras hebreas, asomea y yisma, son traducidas literalmente: el que oye, oiga, o el que oye, oirá. Son el prototipo de la fórmula favorita de nuestro Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. La respuesta del oyente es dictada por su ser interior. En otras palabras, si el injusto que morirá oye y procede a hacer justicia, obedeciendo el consejo de Dios, su ley, su palabra, vivirá. Pero es necesario oír, abrir el corazón y el oído para que la palabra obre y la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Te doy gracias por haberme dado permiso de compartir esta palabra. Tu palabra es divina. Tu palabra es el alimento que nosotros necesitamos todos los días. Porque tu palabra nos da vida, y no solo vida humana, sino vida espiritual, vida eterna. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.